Let's go back to Acts chapter Okay, vamos a 13. volver a Hechos 13. Okay. Okay. All right. Let's Okay. turn to Acts chapter 13 here. Hechos 13 aquí. And we see here near the end of the Y chapter, vemos aquí, starting in verse 48, verso 48, see the Jews reacting to the message. porque los judíos reaccionaron al mensaje de la gracia. Stirring up En verso 50, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Hechos 13:50. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Okay, is this any better? ¿Mejor? Make any difference? ¿Eso ahora You're shaking. me escuchan mejor? Did you hear anything that I said at the first class? ¿Escucharon algo que yo dije en la primera clase? Yeah, you guys thought, wow, we had a prayer meeting. The first Ustedes pensaron que estuvimos teniendo una reunión de oración en la primera clase. mumbling. He was like praying for Este, something. We didn't have no idea what he was El talking about. pastor Chris estaba como hablando en voz muy baja. Nerve-wracking. Pensábamos que él estaba orando. Bueno, me da nervios Okay, estar aquí. Acts chapter 13. Hechos 13, alaba a Dios. You know, when the Cuando pastor tú, or the teacher cuando starts reading a lot of scripture, el maestro comienza a leer mucha escritura, get his bearings. tú sabes que él está simplemente intentando Every time ir Pastor en el Shelley rumbo leads correcto. Cada vez que Pastor Chevelle sale class, it's always Acts 13. y me pide enseñar su clase, siempre es Hechos 13. Entonces estoy bien preparado. Y Pirio ahora está aquí. Pirio y yo éramos misioneros en Polonia en el año 1988. He was a great team member. We had a Es team. un gran miembro del Our team equipo. in Poland was so poor. We were so broke all the Nosotros time. éramos tan pobres, no tuvimos plata Whenever nunca. someone would get their support, Cuando alguien recibió su apoyo financiero, the other team members todos would los otros borrow money from the ah, team member. miembros del equipo pidieron dinero del que había recibido apoyo. $300 Era como went from hand to hand. $300 que fue de mano a mano cada mes porque no tuvimos dinero. Remember those days, Priya? ¿Se acuerda de estos días? We would have Pirio? these team meetings. Tuvimos reuniones del equipo y ninguno I was tuvo on a team with plata, pero Finns, algunos de Finlandia, algunos finlandeses estaban allá, un pastor americano, actually 2 Americans. 2 americanos, And Finns always had their y los finlandeses siempre tenían buen café, So, like, we would muy buen café. go to the team meeting Fuimos and a la reunión del equipo, coffee. no tuvimos café, We would like to have some coffee. quisiéramos tener café. So they would make their coffee. Ellos hicieron las finlandeses hicieron su café, las chicas de Finlandia, Because there was so little coffee. y anyway, hubo tan they would poco like, café. you know these Entonces ellas plastic hicieron things algo con filter in el, coffee and then just put el it in vaso the coffee plástico y con un filtro y lo period of haces pasar a other ones. agua caliente. Pirio no fue así, ella no hizo esto, pero They take their lo- coffee and give los otros, ellas tomaron su café y después nos dieron los restos para hacer otro tazo de café, pero no era muy bueno. every day. Yo me acuerdo, éramos un grupo de And I had no hombres que vivieron juntos y yo no tenía ninguna habilidad en cuanto a cocinar algo. Yo pude hervir agua, yo pude hacer un sándwich de mantequilla de maní remember one day y mermelada. Yo me acuerdo un día
abrir la heladera y ver mostaza polaca y pan dura, y comimos mostaza, sándwiches de mostaza. Tuvimos sándwiches de mostaza, fue lo que tuvimos y dimos gracias a Dios. Éramos muy pobres, pero era un buen tiempo. Perdí peso, eso fue bueno. Fuimos a conferencias pidiendo que alguien nos llevara, personas desconocidas. Eso fue interesante. La gracia de Dios, la gracia de Dios estuvo con nosotros. Cuando tú estás en un equipo, tienes que tomar pasos de fe, porque cuando estás plantando iglesia, el diablo no quiere que estés allá, y cuando tú sales del avión no hay bandas con instrumentos allá dándote la bienvenida y gente dándote flores. Gracias por venir. Esto no sucede. Hicimos predicación en la calle muchas veces. Yo me acuerdo una vez cuando estuvimos predicando en la calle. Siempre son los que de tu propio país que te tratan peor. Un americano vino a nosotros y dijo: ¿Qué piensan ustedes que pueden cambiar aquí? El cristianismo ha estado aquí por miles de años y ustedes vienen aquí y ustedes piensan que van a comenzar una iglesia. Y yo dije, bueno, gracias por ese ánimo, eso fue muy grande. Yo debo hablar contigo más frecuentemente porque el diablo no quiere que estemos allá y va a hacer todo lo que él puede para desanimarnos. Y vemos esto en Pablo cuando él estaba viajando, pero hubo algo más grande en Pablo que la atmósfera. Voy a hablarles un poquito de algunas cosas prácticas. Cuando Pablo estuvo viajando, hubo mucha presión, y vemos esto en Hechos 14:22, mucha presión sobre él. Y esto es lo que sucede, es que el diablo va a poner mucha presión sobre ti, físicamente, con tu salud, tal vez, con necesidades que tienes, falta de dinero o de cosas. Y esa presión estará sobre ti físicamente. Si tú lo internalizas y no piensas con Dios sobre cómo tratar con la presión, va a entrar en tu alma y va a resultar en temor, ansiedad. Tu alma va a comenzar a internalizar la presión y resultará en una desconexión del amor de Dios, desconexión de la gracia de Dios y de la motivación, y afecta tu visión. Y cuando esto sucede, nuestro espíritu realmente está puesto en una prisión. No tenemos espíritu libre como Pablo en Romanos 1:9. No tenemos el espíritu libre para servir a Dios en Apocalipsis 4:11 y servir a Dios con espíritu en Salmo 51:10 y 14. Y cuando no tenemos esa libertad y sentimos como el mundo está presionándonos y cayendo sobre nosotros, pero Pablo tuvo un llamamiento. Tuvo en Hechos 9:56, Dios lo había llamado y Dios lo dijo: te estoy llamando, estoy contigo, Pablo, te voy a guiar. Y es lo que tenemos como creyentes. Tenemos este llamamiento. Este llamamiento es lo que Martín Lutero dijo que fue la cosa de más valor que él tuvo en toda su vida. Fue el llamamiento. Nada fue más importante para él que su llamamiento. Y ese llamamiento sobre la vida de Pablo, Gálatas 1:16, fue algo que él recibió. Él fue separado para el evangelio en el vientre de su madre. Dios llamó a Pablo
en el vientre de su mamá. Antes de que él tuvo historia en su carne, él tuvo un llamamiento con Dios. Y eso es lo que lo edificó a Pablo. Y lo que le sucedió a Pablo estuvo sometido a ese llamamiento. Cuando hay presión física, enfermedades, necesidades financieras, tenemos que entender en 1 de Juan 4:4, el llamamiento en nosotros es más grande que lo que está en el mundo. Y para tratar con la presión que puede aplastarnos, necesitamos tener otra presión dentro de nosotros. Y es una presión que cuando tú te edificas a ti mismo en Cristo y en gracia, y cuando tú te edificas en el llamamiento, cuando Dios dijo a Jeremías 1:10, no digas que tú eres un niño, no digas eso. Y él dije después a Jeremías, si tú vives en intimidación, y si tú vives en esa autoimagen bajo, que tú no eres calificado para ser ministro, entonces yo te voy a hacer avergonzado delante de la gente. Dios dice, esto es muy serio. Necesitamos realmente ir adelante en nuestra nueva creación. Y cuando Pablo tuvo esto en Romanos 1:9, él sirvió a Dios en su espíritu. Significa que él se edificó a sí mismo, tanto que lo que estaba sucediendo adentro, que fue más fuerte que lo que estaba sucediendo en su alma o en su cuerpo. Él estuvo como empujando contra la presión. Lo que estaba sucediendo en Pablo era más fuerte que lo que estaba sucediendo en Listra, donde él fue apedreado, o en Iconio, cuando él fue rechazado y expulsado de la ciudad. Por eso es tan importante que nos edifiquemos a nosotros mismos. 100% de nuestros problemas son porque no nos edificamos a nosotros mismos. Cualquier pecado o cosa que está en nuestra vida por algún tiempo es porque no nos edificamos a nosotros mismos. Edifícate a ti mismo. Toma tiempo para internalizar la palabra de Dios y aprende cómo ser un estudiante de la palabra de Dios y dejar que Dios te hable. Cuando estás en el instituto bíblico, aprende a ponerte en tus rodillas para recibir algo de Dios. Aprende cómo orar. Aprende cómo ir a Dios y decir, ok, Dios, tú me llamaste aquí estoy. Y esto es lo que está sucediendo en mi vida. Lo necesito. Necesito esto. Tú me llamaste, entonces si no sucede, yo muero aquí. Vine aquí por fe. Si tú no provees, estoy siendo un poquito sarcástico, por supuesto. No sé de nadie que ha venido aquí por fe, que ha muerto o que se ha ido a la bancarrota. Yo me acuerdo venir al Instituto Bíblico con $50 en mi cuenta. Yo trabajé todo el año y yo tuve, $50, pero Dios fue fiel. Edifícate a ti mismo, porque si no te edificas en la gracia de Dios, epimeno, continuando en gracia, tú serás un blanco para la atmósfera. La atmósfera enviará proyecciones, porque cuando hay carne o dudas o confesión de negatividad, tiene un aroma, huele mal y atrae a la actividad demoníaca, proyecciones, otra gente que está viviendo en la carne. Si tú vives en la carne, si yo vivo en la carne, vamos a atraer a otra gente que están viviendo en la carne. Es como funciona. Es el químico espiritual. Si nos edificamos a nosotros mismos y hablamos a nosotros mismos en Colosenses 3, en salmos y en himnos y con promesas, y repasamos en nuestras mentes y meditamos en las promesas de Dios, que va a estar en nosotros. 1 de Juan 4:4, lo que es mejor es mayor que lo que está en mi alma o en mi cuerpo. Lo que estaba sucediendo en Pablo fue más grande que lo que estaba sucediendo en alguna cultura o en la atmósfera o en el campo misionero donde estuvo. Tenemos nosotros que ser, y aun si no somos, estamos viviendo fuera del país, si estamos viviendo aquí en la ciudad, hay un programa demoníaco aquí en la ciudad.
¿Y qué es? discouragement, Es desánimo, mundane, es las cosas mundanas, los detalles de la vida, familiaridad, nada es sagrado. Pero ¿cómo lidiamos con esto? Aprendemos a ir a la palabra y decir, Dios, háblame. Y aprendemos a recibir algo de Dios. Éxodo 33:11 fue un verso para mí muy especial en el Instituto Bíblico. Josué sabía cómo recibir de Dios. Si hay una necesidad en tu vida y te está molestando, estorbando en tu vida, no te rindas, no vuelvas a casa y digas, bueno, yo fui, pero no funcionó, voy a volver a casa y vivir en la carne en Egipto. No vuelvas a casa. Esta es una oportunidad para que tú y yo aprendamos a caminar con Dios como gente madura y recibir algo de Dios. No es un problema para Dios proveer dinero para las finanzas. Tal vez Dios no quiere que tengamos teléfono celular porque la gente tal vez está distrayéndome de mi llamamiento. Tal vez Dios quiere parar esto. Pero vamos a aprender cómo recibir a Dios y ser una mujer o un hombre de Dios que paramos con Dios y decimos, Dios, yo soy tu hijo, tú me has llamado. Juan 1, verso 12, los que creen han sido dados, en el griego dice, el derecho de ser hijos de Dios para poder hablar con Dios y decir, aquí estoy Dios. No es que Dios no quiere darnos algo, no es que Dios tiene placer en vernos, pero ¿qué está haciendo Dios cuando hay una necesidad premiante? Es que Dios quiere llevarnos a nosotros un lugar delante de nosotros para que nosotros nos pongamos de pie en las promesas y perseverar en las promesas y morar en las promesas de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los nuevos discípulos en Hechos 13. Cuando venimos al Instituto Bíblico estamos siguiendo porque Dios nos habló algo. Y los judíos han salido, hay gente que tal vez no están asociando contigo más y tú vas a continuar. Y Pablo dice, yo quiero que tú continúes, que tú que debes perseverar en gracia, porque habrá tiempos cuando quieres volver a casa. Hechos 13, vemos aquí que el ambiente espiritual es mucha persecución, una gran cantidad de persecución. Y de ser salvo o ser creyente en Jesucristo significa que que tenías muchos problemas. Estuvimos en Kirguistán, en Bishkek. Creo que Pastor Schaller lo mostró en el mapa. Es un país musulmán que fue parte de la Unión Soviética, que está en la frontera con China. Y cuando la gente es salva ya, especialmente si es una mujer, son sujetas a abuso físico. Si tú eres, te golpean. Si tú eres una mujer casada, tu esposo te maltrata. Yo hablé con 2 mujeres salvas y fueron golpeadas fuerte por sus esposas. Una mujer tiene una bala en su cabeza y ella dice, esta bala en mi cabeza puede moverse y yo podría morir en cualquier momento, pero ella dijo, cada momento es un don de la gracia de Dios. Ella tiene que usar lentes especiales porque su ojo está mal. Pero si nosotros nos rendimos hoy, ¿qué sucede? Nunca tendremos autoridad con Dios en nuestras vidas, no tendremos autoridad sobre nuestras almas. Dios quiere que aprendamos estas cosas porque Él quiere probarse a sí mismo fiel a ti.
No solamente esto, sino que Él quiere usarte a ti como testimonio a tu familia, a la gente alrededor de ti, a ti mismo, que Dios es un Dios de su palabra y que Dios no falla y su palabra es establecida siempre en el cielo y su palabra siempre ejecuta su voluntad. Y cuando tú tienes dudas, ponte en tus rodillas y lee la Biblia a Dios. Y dile, Dios, tú escribiste esto. No es que tú tienes que luchar con Dios, pero hay algo cuando tú miras en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres confesando cosas en voz alta, y Dios trabajaba en sus vidas. No podemos ser niños y volver a casa. Pero ¿sabe lo que sucederá si lo hacemos? El resto de nuestras vidas siempre vamos a estar huyendo de las cosas. Esta es una oportunidad asombrosa. Si tenemos 15, 18 años o 99 años, tenemos una oportunidad de enfrentarse con nuestras vidas con Dios. Romanos 5, 17 o 19 dice que nosotros reinamos en esta vida por el don de la justicia y la gracia abundante de Dios. Dos cosas que nos van a hacer reinar en nuestras vidas. No significa que todos los detalles van a ser lindos y no tendré problemas, sino que en la presión hay algo más grande en mí que está más grande que lo que está sucediendo en mi alma o en mi cuerpo físico. Y es una de las cosas que aprendemos en el Instituto Bíblico, es que aprendemos a a seguir en Mateo 4 y Oseas 6, 1 o 2. Si seguimos, vamos a conocer a Dios. Hay cosas que Dios tiene para ti o para mí alrededor de por el otro lado de la esquina, pero si nosotros nos rendimos y comenzamos a alejarnos, Efesios 4, 18, alejándonos de la vida asombrosa de la gracia de Dios y experimentamos cotos en nuestra alma, estamos alejados de la vida de Dios, vacío, experimentamos un vacío y una falta de cumplir. Pero Pablo tuvo algo dentro de él que estaba sucediendo con Dios y no era porque él era una persona tan fantástica, sino porque él conocía cómo confiar en el Señor. Entonces vamos a aprender esto en el Instituto Bíblico, ponernos en nuestras rodillas. Yo todavía estoy aprendiendo esto. Nunca nos graduamos del instituto realmente. Pero que aprendamos a recibir cosas de Dios, orar y ver que Dios cambie las vidas de la gente. Tal vez tome 10 años. No te rindas y no le des a Dios un insulto por decirle, bueno, Dios no contestó a esta oración. ¿Qué tal Epimeno? Persevera en la gracia de Dios, porque cuando lo hacemos en Apocalipsis 3 somos más que vencedores, y en Romanos 8, ¿cómo vencemos? Es un gran versículo, lo citamos siempre. Pero mira bien las palabras. En todas estas cosas somos más que vencedores. Pero el verso no termina ya. ¿Cómo somos más que vencedores? La palabra griega dia, a través de él quien nos amó. El amor de Dios nos enseña cómo ser más que vencedores. Judas 22, 23, 24, moramos en el amor y seremos más que vencedor. Si tú sabes que Dios te ama, Pastor Shiveli quiso que yo cubriera estos 3 capítulos. Lo siento, Pastor Shiveli. Si nosotros moramos en el amor de Dios, vamos a vencer cosas. 2 cosas suceden si moras en el amor de Dios. Número 1, honestidad. Si yo sé que alguien me ama incondicionalmente y yo puedo ser muy honesto con ellos y hablar con ellos y recibir consejo, yo puedo ser abierto con ellos y no temer ser rechazado porque sé que me aman. Cuando hay amor, y Pablo tuvo amor en su equipo con Bernabé, pero cuando hay ese amor hay honestidad y no hay máscaras religiosas. No hay máscaras religiosas porque hay honestidad. Y la segunda cosa que sucede es coraje.
valientes, porque no hay manera de fracasar en el amor. Si Dios me ama, ¿cómo puedo fallar? Lo que me sucede, yo soy amado. Yo puedo ir a Chipre, a Perge, a Iconio, a Listra. Yo puedo ser apedreado. Yo puedo ser apedreado en la forma correcta. No caer en otras cosas. Pero acércate al amor de Dios, date a ti mismo gracia, porque no toma tiempo, y si caes 7 veces en el día, levántate en la gracia de Dios, porque ahí queremos morar. Capítulo 14, aquí vemos resistencia, y esto sería bueno ver. Los judíos que no creyeron infectaron las mentes de los otros hermanos. En verso 2, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En el griego significa que a los gentiles, ellos fueron infectados en su alma, sus almas fueron infectadas con maldad. Es alma, no mente en el griego. Podemos estar en el plan de Dios y siguiendo adelante y recibiendo algo de Dios, pero puede haber gente contra Dios que quieren causar algún tipo de daño en tu alma por un reporte malo o algo que no anima. Que no seamos sorprendidos, que no estemos sorprendidos cuando tomamos un llamamiento fantástico. Si alguien viene en contra de nosotros, no vamos a rendirnos, porque Dios va a ser fiel. Él sí va a ser fiel. Verso 3. Estaban allá largo tiempo, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Esto es como Dios obra. Dios está apoyando a estos dos hombres, Pablo y Bernabé, y a donde quiere que ponen sus pies, Dios les da ese terreno, y la iglesia tiene esa promesa. Y vemos el contraste entre Moisés y Josué, ¿no? El contraste es que la ley vino, Moisés y Jesús, perdón. La ley vino por Moisés, pero gracia y la verdad por Jesús. Moisés trajo la ley, pero Josué es un símbolo de Jesucristo y también el creyente. Y el llamamiento que tuvo Josué es el mismo llamamiento que tenemos nosotros. Y este llamamiento no es que estamos mandados a hacer algo por los 10 mandamientos, sino una promesa nos ha sido dado. Y si podemos simplemente pararnos donde estamos en Hebreos 11, vamos a heredar después de un tiempo. Si puedes simplemente poner de pie y no correr y ser desanimado y alejarse en Hebreos 4 y alejarse. Si podemos simplemente ponernos de pie donde estamos, en este lugar donde estamos, vamos a heredar eventualmente, va a ser nuestro país, nuestro lugar, será nuestro si simplemente moramos allá, epimeno, y continuamos en esto sin correr y sin huir, porque si moramos en la gracia y permanecemos ya en la gracia, entonces la poseemos. Y me gusta esto porque a donde quiere que vayamos nosotros como cristianos, simplemente nos ponemos de pie allá, paramos allá y es nuestro. Si tú vas a una universidad y estás tomando clases en una universidad, como algunos estudiantes aquí, y tú estás allá tomando clases, esa es tierra que Dios te ha dado.
Tal vez no es una escuela cristiana, pero no lo trates, no lo pienses como diferente. Ponte de pie allá en la gracia y Dios te va a dar un ministerio allá a esa gente porque es un lugar donde estamos parados en la gracia de Dios en Romanos 5. Gálatas 5 y 6. Ponte de pie firme en libertad en la cual nos ha sido dado. Satanás siempre quiere llevarte a la esclavitud, pero siempre somos libertados de la esclavitud. ¿Cómo? ¿Cómo somos libertados? Isaías 10, por la unción. La unción siempre rompe el yugo. La unción de Dios puede romper cualquier yugo. Mateo 11, verso 29. Él rompe los yugos del pecado y nos da un yugo fácil que Él ni lo está llevando. No lo estamos llevando nosotros, sino Cristo es el que lo está llevando. Pecado no rompe, no quebra a la gente, o su voluntad no los quebra. Eso solamente el pecado los hace gente más duro, pero lo que quebranta a la gente es escuchar el mensaje de la gracia cuando ellos saben que no merecen nada más que el infierno y las consecuencias malas por sus decisiones, pero cuando nosotros recibimos gracia y hace algo en nuestra alma, y hay una conversión en nuestra alma. Cuando tú recibes gracia, verdadera gracia, tú sabes que no mereces nada. Hay una conversión que sucede en tu vida. Pero hay algo acerca de un pecador, cualquiera de nosotros, en nuestras decisiones. Sabemos que merecemos consecuencias terribles, pero recibimos misericordia y decimos, wow, no esperaba esto. Y hay una liberación. El poder del pecado está quebrantado, roto en nuestras vidas. La esclavitud está roto. Y tal vez estamos ya en el campo misionero por 10 años y nos familiarizamos con el país en donde estamos. Y estuve allá en la Ucrania. Yo estuve pensando, yo fácilmente podría ser familiar, tener familiaridad con la gente, con las personas y el país y la cultura. Pero si vivimos en familiaridad de la cultura, la atmósfera y la actividad demoníaca, va a poner presión sobre nosotros y vamos a internalizar cosas que van a derrotarnos. Por eso, cuando vamos al Instituto Bíblico, aprendemos cómo animarnos, a edificarnos a nosotros mismos, a desarrollar hábitos en nuestras vidas. Y si tú estás luchando con desarrollar esos hábitos nuevos, no recibas condenación, porque la condenación te va a empujar fuera de la solución. La condenación es estúpida. Si vivimos en la condenación, bueno, mi casa hay un incendio en mi casa, pero creo que voy a simplemente sentarme aquí y perecer con la casa. No, acércate a la Biblia, al cuerpo, a la oración, acércate al pastor y recibe la vida de Dios, porque en esa conexión que tenemos con la vida de Dios, que somos edificados y podemos poseer la tierra en la cual estamos. Estamos hablando de muchas cosas aquí. Vamos a volver al texto. Un largo tiempo estuvieron allá en verso. Vamos a leer este verso 8, asombroso. Y cierto hombre de Listra estaba sentado. Listra fue una ciudad sin sinagoga, fue pagana la ciudad. Pablo y Bernabé fueron allá y no tenían sinagoga allá. Entonces probablemente predicaron en el aire libre y lo que sucedió allá probablemente está en la plaza central de la ciudad. Y hay un hombre allá que es imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. No solamente que fue este hombre
cojo, sino nunca había andado, no tenía conocimiento de cómo andar. Y oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo está mirando a ese hombre, y mientras él está mirando a él, ese hombre está creyendo en lo que Pablo está diciendo por fe. Y Pablo percibe que él tuvo fe. La palabra aquí, aido, E-I-D-O, en el griego, un pastor, un predicador, un evangelista, o tú ganando almas y testificando a otra persona. Es posible que nosotros percibimos la tierra en el corazón de la otra persona y podemos percibir que están creyendo en lo que estamos diciendo. Eso es fantástico cuando Dios nos da esto, porque podemos hacer lo que Pablo hizo. Podemos tener de nuevo. Pablo no tuvo una gran fe en sí mismo, él tuvo fe en Dios y por eso tuvo ese denuedo. Y cuando él percibió que él tuvo fe para ser sanado, dijo a gran voz en verso 10, algunos comentaristas dicen que este hombre llamó a Pablo, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos pensaban que Júpiter y Mercurio habían venido encarnados, pero pensaban que Pablo era Mercurio y Bernabé fue Júpiter. No sé si esto fue relacionado a su tamaño, porque Mercurio era más grande y Júpiter fue más grande. No sé si Bernabé fue un hombre más grande o no sé. Pero ellos pensaron que Bernabé fue Júpiter porque él no dijo mucho. Mercurio, como Pablo, lo asociaron con el dios Mercurio de ellos, que fue de mucha energía, pequeño y movió mucho. Romanos 1:9, Pablo tuvo eso. Pero ellos no saben lo que está sucediendo porque ellos no entienden el idioma de ellos. Pero ellos corren al templo de Júpiter y traen algunos bueyes. Y Pablo y Bernabé están preguntándose qué está sucediendo aquí. Ellos no entienden el idioma y ellos ven que esas personas van a sacrificar esos animales a ellos. Y lo que Pablo y Bernabé hacen, ellos corren en medio de la muchedumbre y Pablo comienza a predicar y dice, nosotros también somos hombres como ustedes, con pasiones iguales. Y estos sacrificios no son para nosotros, no van a hacer nada, no son para nosotros. Somos gente como tú, como ustedes, y ha habido un sacrificio hecho, y eso es el sacrificio de Jesucristo. En verso 17, Pablo da un mensaje de 4 puntos, y pienso que sería bueno terminar con esto. Cuando estamos hablando con gente que no conocen a Dios y no tienen entendimiento de Dios, Pablo da 4 puntos. En verso 15 comenzamos. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Antes de esto quiero decir algo. Pablo y Bernabé tenían denuedo para hablar del Señor, y cuando tenemos el amor de Dios, tenemos denuedo para hablar en el Señor y podemos hablar a la atmósfera. Y cuando tú hablas, cuando tú confiesas, homologueo, no significa solamente confesar el pecado a Dios, significa decir la misma cosa que Dios dice sobre un tema. Y cuando decimos la misma cosa que Dios dice sobre un problema o una necesidad, eso libera a Dios para que Él sea Dios en esta área de nuestras vidas.
think that like we should just be so bold. Yo creo que debemos and, like, tener we heard last night, tanto de nuevo como escuchamos y hablar contra el diablo, no tener una conversación larga. Jesús nunca tuvo largas conversaciones con demonios, usualmente 2 palabras, sal de él, tras de mí, muy corto, nunca un largo tiempo de echar demonios. En Mateo 4, la conversación que él tuvo con el diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Aprende cómo decir la misma cosa que Dios dice acerca de las cosas por usar la Biblia. Es interesante notar que Jesús, que fue el Hijo de Dios y Dios mismo, él cita la Biblia. Él no dijo al diablo, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, tienes que escucharme porque me hablas así, sino que él se sometió a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la cosa más importante en nuestras vidas. Es nuestra espada, es nuestro escudo, yelmo, la protección, la luz que guía nuestros pies en nuestras decisiones. La Biblia, la palabra de Dios, es todo. Y esto es como Pablo y Bernabé hablaron con la gente y usaron la palabra. Y al final del capítulo, después de haber estado en estas ciudades y están en camino a Antioquía, y dice que ellos dicen, Dios ha abierto la puerta de fe a los gentiles. Yo termino la clase con esto. La palabra de la gracia abre puertas, sí, abre puertas. Nosotros paramos en el lugar donde somos llamados a estar, epimeno, nos quedamos allá, permanecemos en ello, no nos rendimos. ¿Qué sucede? Dios abre una puerta. Si tú te quedas en un lugar que te dice, ríndete, sal, o tal vez no salgas, pero simplemente relájate, porque tienes que ser un discípulo tan radical. Y esto es la atmósfera que dice esto. Pero si permanecemos en ese lugar, Dios va a abrir una puerta allá y será una puerta que vamos al próximo lugar de Dios en nuestras vidas. Los tiempos difíciles pueden ser algo que nos catapulta en el próximo lugar en nuestras vidas con Dios. O podemos dejar que las cosas nos desanimen. Hey, Dios está por ti. Nuestro caminar con Jesucristo no es un esfuerzo de subir la escalera espiritual y llegar a Dios, sino es morar en quienes somos, porque si faltamos cosas o si sentimos insuficientes en Mateo 6, somos en 1 Corintios 15 días, somos todo lo que Dios quiere que estemos en este momento. En Sofonías 3:17, Dios está satisfecho contigo, te ama y Él no quiere que tú te mejores a ti mismo. Esta cultura moderna en la cual vivimos comunica una cosa: tú eres insuficiente y necesitas mejorar, y aquí es como tú debes mejorar, pero Dios dice que tú eres todo lo que tú debes ser ahora mismo. Lo que tú tienes dentro de ti es mayor que todo lo que está en el mundo, y eso nos va a hacer increíbles, asombrosos misioneros. Y vamos a cerrar con una historia que escuché o que vi suceder en un viaje. Hubo una mujer de Hungría, tuvo problemas graves con su columna, y su condición fue grave, peor y peor, y ella llegó a ser misionera a Bakú. Llegó a ser una misionera en Bakú, que fue un lugar difícil de estar. Y lo único que él pudo estar es estar en su cama y contestar el teléfono y aconsejar a mujeres allá. Y ella se quedó en ese lugar, y Dios la utilizó mucho para ministrar
a gente y llevó gente a Dios, y el testimonio de su vida fue tan poderoso que no fue su esfuerzo haciendo algo para Dios, sino que ella estaba morando en quién era ella en Cristo. Mora en quién eres tú en Cristo, y a donde quiera que vayas tú, Dios te va a dar ese lugar como tu herencia. Y que no nos rendimos, ¿no? Tú eres una excelente clase. Qué fantástico instituto bíblico tenemos. Una sala llena de estudiantes. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Estamos yendo adelante. Vamos a descubrir el llamamiento de Dios. Billy Graham dijo esto: cuando llegamos al cielo, vamos a estar asombrados en cuán bueno era Dios. La única cosa que vamos de que vamos a arrepentir es que no oramos más, que no pedimos más. Amén. Padre, gracias por esta clase, por estos estudiantes. Qué privilegio estar en el Instituto Bíblico, y gente sacrificando su dinero y su tiempo para venir al instituto. Y Señor, pedimos que tú abras nuestros ojos. Enséñanos a no ser pasivos, aceptando lo que el mundo nos tira delante a nosotros, sino que recibamos de ti las promesas tuyas. Bendícenos esta noche en el nombre de Jesús. Amén.